Bueno, muy buenos días. Primero que nada quiero agradecer a la Universidad Regional del Sureste por la oportunidad de exponer este tema, el potencial de acción en la parálisis hipocalémica hereditaria, a la Facultad de Medicina y Cirugía, a todos ustedes, compañeros que me acompañan el día de hoy, y a los doctores que se encuentran presentes. El día de hoy me encuentro aquí, la razón por la cual me encuentro aquí es porque, ya lo comentó el doctor, fui parte hace unas semanas de los integrantes que fuimos a representar a nuestra universidad al concurso nacional de fisiología en el estado de Puebla. Aquí, como pueden ver aquí en la imagen, me encuentro su servidor, alrededor de mis compañeros de equipo, en el complejo cultural de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde tuvimos la fortuna de quedar en el top 10 nacional, donde nos posicionamos en el 7º lugar, y pues tuve la oportunidad de enfrentarme, como lo dijo el doctor, con los mejores del país, ¿no? Con esas universidades que a veces uno dice, pues nosotros somos de Oaxaca y esas universidades son como algo muy grande, ¿no? Como la UNAM, como la Universidad Autónoma de México, donde tienen núcleos de calidad académica en cuestión de fisiología. Y pues la verdad es que tuvimos un resultado muy bueno, y más que el resultado, yo creo que es la experiencia del haber ido. Te deja muchos puntos. En lo personal, yo creo que como estudiante es mejorar en muchos aspectos que como estudiante les comento, agradecer a ciertos docentes que tienen en esta universidad las ganas de enseñar. Valoren mucho a sus docentes, porque créanme que la chispa que me metió, en este caso agradecer al doctor Modesto, que me dio la chispa de querer que me apasionara con la fisiología, y gracias a Dios estuvimos con esa oportunidad. Sin más que añadir, voy a comenzar con esta breve y bonita exposición. Aquí tenemos un índice donde voy a platicar un poquito sobre la introducción, la etiología de la enfermedad, la contracción muscular para ver específicamente de dónde se llegan a estar afectados en esta patología, el potencial de acción con esta patología, claro, la conclusión, mis referencias. Bueno, primero que nada quiero dar una breve introducción para que ustedes tengan una idea del tema que el día de hoy vamos a platicar. Posteriormente lo voy a explicar. Entonces, la parálisis periódica hipocalémica familiar es una enfermedad rara, autosómica dominante de penetrancia incompleta, caracterizada por episodios de debilidad muscular, arritmias cardíacas y ataques a repetición que pueden desencadenar debilidad permanente. Esta afección se asocia estrechamente con la difusión de canales iónicos, o sea, son canalopatías específicas en el músculo esquelético, principalmente en los canales de calcio y sodio. También se han identificado mutaciones en el canal rectificador interno de potasio en los KIR. Bueno, aquí, como pudimos observar en la introducción, es necesario entender esta introducción para tener una idea de lo que es la enfermedad. ¿Qué nos dice la introducción? Una enfermedad autosómica dominante. Cuando vemos una enfermedad autosómica dominante, nos referimos al patrón de herencia de la enfermedad. En la enfermedad autosómica dominante, el gen mutado se encuentra en uno de los cromosomas autosómicos no sexuales. Basta con que una sola copia del gen mutado se encuentre en una de estas personas para que se pueda manifestar la enfermedad, ¿no? Para poder comprender lo que acabo de interpretar hace un momento, es necesario entender qué es una mutación. Y una mutación es un cambio en la secuencia de nucleótidos del genoma, que es permanente, por lo tanto es irreversible y es heredable. Esto significa que si uno de los padres tiene el gen mutado, existe un 50% de probabilidades de que ésta sea transmitida a sus descendientes. De penetrancia incompleta se refiere a que el hecho que portes el gen mutado se desarrolla la enfermedad. No todas las personas con el gen mutado van a desarrollar la enfermedad, así que esto es lo que tenemos que reconocer. La expresión de la enfermedad va a variar de persona en persona. Es un punto muy importante. Ahora, esta afección se caracteriza por canalopatías. ¿A qué me voy a referir con esto? Los genes que codifican ciertos canales van a estar afectados. En primera instancia, y el más incidente,
es el gen del canal de calcio del músculo esquelético sensible a la dihidropiridina. Este gen, que es el CACNA1S, es el que, como lo estoy mencionando, codifica el canal de calcio del músculo esquelético sensible a la dihidropiridina. En un 70% va a ser el más incidente en la afectación de esta patología. El segundo gen va a codificar al canal de sodio que se encuentra en el músculo esquelético, ¿no? El cual nos va a dar pase a iones. Es un canal de sodio, un canal ionotrópico porque permite la entrada de sodio. Ese canal es el canal CCN4A. Y por último, en nuevas investigaciones se ha mencionado que tenemos mutaciones en los canales rectificadores internos de potasio, que son los KCNJ2 y KCNJ18. Entonces, la parálisis periódica hipopotasémica primaria se va a dividir en dos: en la forma familiar, que es la que acabé de mencionar, conforme a las canalopatías, y en una crisis de tirotoxicosis. Aquí me dieron la oportunidad de darles una idea. No es mi tema de platicar. Lo mío es más la parte genética, hereditaria, pero más sin embargo voy a platicar sobre la vía de tirotoxicosis. Entonces, se menciona que la hormona T3, T4 en aumento llega a dar una sensibilidad a la bomba de sodio y potasio, lo que va a generar que entren más potasio a la célula y eso genera una hiperpolarización. Según la revista de neurociencia mexicana, nos dice que el hipertiroidismo puede provocar un estado hiperadrenérgico que puede conducir a la activación de la bomba sodio-potasio TPasa y dar como resultado la captación celular de potasio, de tal manera que genera una hiperpolarización como lo que estoy mencionando, y de esta manera cueste mucho más trabajo que se genere un potencial de acción para generar una acción, ¿no? Como contracción muscular. Entonces, esto nos dice la revista de neurociencia mexicana. Nos pone un esquema muy padre que dice que cuando hay una respuesta adrenérgica, hormona T4, y una liberación de insulina, porque recordemos, la insulina ayuda a la redistribución del potasio intracelular porque estimula la bomba sodio-potasio. Hay un punto importante que no quiero que se me escape. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad suelen manifestarse en los pacientes después de una comida alta en ingesta de carbohidratos. Esto va a generar la elevación de la insulina que genera la redistribución del potasio, que aumenta la sensibilidad a la bomba sodio-potasio TPasa, genera la interiorización de iones potasio, lo que va a generar la hiperpolarización. Hay una disrupción de los canales de iones, cambio del potasio intracelular, eso genera la hipocalemia, eso genera una hiperpolarización como lo estoy mencionando, y eso genera una parálisis periódica. Un punto importante aquí es que la hipocalemia por sí sola va a generar la disminución en la excitabilidad neuromuscular, ya que al haber, como lo mencioné, la entrada de iones, al haber hipocalemia en el líquido intracelular, cuando llega a haber la repolarización de la célula, van a salir abruptamente iones potasio, pero esto va a llegar a compensar nuestra hipocalemia, y eso va a dar por resultado a que tenga mucho más, la célula se encuentre hiperpolarizada, el potencial se encuentre mucho más abajo en función del voltaje, mucho más negativo, y eso cueste demasiado para que alcance el umbral y genere un potencial de acción, una despolarización que genera un potencial de acción. Aquí de todos modos dije la bibliografía de la revista mexicana de neurociencias, pero esto nos dice ella. Pero ¿qué nos dice Boron? Que es uno de los libros más actualizados de fisiología y que tal vez hace que la revista de neurociencias nos diga que está mintiendo, o hay que ver el nivel de severidad de cada uno, el nivel de confiabilidad. Dice Boron, en los seres humanos las concentraciones plasmáticas de catecolaminas son normales, tanto en situaciones de exceso como de defecto de T3 y T4. Sin embargo, un exceso de hormona tiroidea aumenta la sensibilidad de los tejidos a la acción de las hormonas adrenérgicas. ¿Qué genera? Hay mayor expresión de receptores beta-adrenérgicos. Al haber mayores receptores beta-adrenérgicos y mayor sensibilización, las catecolaminas normales van a generar un efecto cronotrópico e inotrópico mayor, y eso va a generar que el paciente tenga una frecuencia cardíaca elevada, y no va a ser por lo que nos decía la revista mexicana de neurociencias, que es por un estado hiperadrenérgico, aunque más sin embargo hay que ver el nivel de confiabilidad de cada uno de estos dos para ver quién tiene la razón, ¿no?
Mas, sin embargo, Boron nos dice que la causa es que la actividad de la bomba sodio-potasio en el músculo, el hígado y en el riñón, los aumentos en el consumo de oxígeno inducidas por las hormonas tiroideas van acompañadas de aumentos en la actividad de la bomba de sodio-potasio de la membrana plasmática. ¿Esto qué va a generar? Aquí nos vamos un poquito a ver cómo es que genera la termogénesis. Vamos a ver un poquito que en los pacientes que tienen hipertiroidismo van a tener la temperatura elevada. ¿Por qué? Al haber una estimulación de la bomba sodio-potasio, que vamos a gastar más ATP, y eso va a llevar a mayor captación o gaste de oxígeno, y eso por consiguiente va a aumentar la temperatura, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el Boron de fisiología humana. Ahora, la hipopotasemia secundaria, tenemos la acidosis tubulorenal. Esta patología también es una enfermedad autosómica dominante. Hay una falla en el cotransportador de hidrogenio en potasio, o sea, el potasio se queda en el humen y los protones se quedan en el plasma. Esto generando un trastorno de acidosis. Esa acidosis va a llevar a un desequilibrio hidroelectrolítico y por consiguiente también a la hipocalemia. Mas, sin embargo, aquí va a haber una excreción de potasio porque el cotransportador va a estar alterado. De igual manera, el cotransportador en cuestión a la absorción del calcio va a estar alterado, lo que va a generar una hipercalciuria, una litiasis y una nefrocalcinosis. Existen diferentes tipos de acidosis tubulorenal, 1, 2 y 4. Sin embargo, esto es para que demos una idea, porque esta es la que con mayor incidencia genera hipocalemia. La otra causa, pues la conocen ya la mayoría, que es la gastroenteritis, ¿no? Puede ser por diferentes microorganismos, ¿no? Como bacterias, virus, parásitos en las clases de microbiología. Esto va a generar una inflamación del tracto gástrico, lo que va a generar diarrea y vómitos. La pérdida de agua y electrolitos es extenuante, de manera que vamos a perder una cantidad significativa de potasio, ya que el ion más abundante en el tracto gastrointestinal, más que sea a nivel gástrico, es el potasio, al igual que en la saliva. Entonces, de primera instancia tenemos esto. Ahora, quiero hablar un poquito sobre cómo se genera la contracción muscular. Con esta parte vemos que tenemos una corteza motora primaria, ¿no? En esa corteza motora primaria, en el área 4 de Brodmann, van a salir ciertas prolongaciones axónicas, ¿no? Que es la vía corticoespinal, o también llamada vía piramidal. ¿Por qué se llama vía piramidal? Porque se encuentra en la zona de la corteza, la quinta zona de la corteza, donde van a emerger unas neuronas muy grandes que se llaman neuronas de Betz, que van a emitir unas prolongaciones que pueden medir aproximadamente hasta 1 metro. Aquí vamos a encontrar una motoneurona que va a ser una motoneurona superior, la cual esta motoneurona superior va a mandar o proyectar sus prolongaciones axónicas hacia una motoneurona inferior que se encuentra en el enlace anterior de la médula espinal. Esto va a estar mediado por un principio que se llama principio jacksoniano de disolución. No me quiero meter a esta parte, pero en palabras sencillas, el principio jacksoniano de disolución nos dice que estructuras filogenéticamente más nuevas van a inhibir a estructuras filogenéticamente más viejas. Esto quiere decir que si la motoneurona superior genera una acción, la motoneurona inferior va a ejercerla, pero si esta no la genera, la motoneurona inferior no tiene por qué generarla. Entonces, hablando de músculo esquelético, como pueden ver en la imagen, se llama músculo esquelético porque está pegado, tiene una íntima relación con el esqueleto óseo. Desde tiempos, ciertos investigadores muy importantes han mencionado la parte de que una de las principales funciones del cerebro es generar movimiento, y este se genera a partir de los músculos que nos sirven como de palanca del esqueleto óseo para generar movimiento o el desplazamiento de este mismo. Aquí, como podemos observar en las dos imágenes, tenemos en el enlace anterior de la médula espinal prolongaciones de axones que van a llegar a la célula o fibra muscular, donde vamos a llegar a los terminales axónicos o botones presinápticos. Como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos a nuestra neurona, y de primera instancia hay que hablar sobre un neurotransmisor, una neurohormona muy conocida, muy famosa por nosotros los estudiantes de medicina, la acetilcolina, ¿no? Y la acetilcolina, ¿de dónde viene? ¿No? La acetilcolina no es nada más y nada menos que la unión de acetilcoenzima A y colina, ¿no?
Y la acetilcoenzima A, ¿de dónde viene? De la descarboxilación del piruvato, ¿no? El piruvato es un resultado de ciertas vías metabólicas, rutas metabólicas, donde hay una oxidación o descarboxilación de esta, se pierde un grupo carboxilo por un grupo CO2. Esto va a generar que nos dé el acetilcoenzima. Esto es gracias a una enzima llamada piruvato deshidrogenasa. ¿Sí? Recuerdan un poquito la parte de bioquímica. También es resultado de diferentes rutas, como lo que sería la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y todo esto se va a producir dentro de nuestra neurona. En cambio, la colina no es una sustancia que igual se produzca dentro de nuestra neurona, la cual esta va a ser importada desde el medio interno hacia el líquido intracelular. Recordemos que el medio interno también se refiere al líquido extracelular, ¿no? Ok. Entonces, esta acetilcoenzima A más la colina, a partir de una enzima que se llama colina acetiltransferasa, esa nos va a ayudar para que pierda el enlace coenzima A y pues sea la acetilcolina. Esta va a entrar a la vesícula sináptica, la cual es generada por el famosísimo aparato de Golgi, donde puede alojar aproximadamente a 10.000 moléculas de acetilcolina. Aquí queremos entender cómo se da la secreción de la acetilcolina. Bueno, esto relativamente es complejo, pero vamos a tratar de explicar lo más sencillo posible. Se menciona que cuando hay un impulso en la unión neuromuscular, un impulso eléctrico en la unión neuromuscular, se llegan a expulsar aproximadamente 125 moléculas de acetilcolina. 125 moléculas, vesículas de acetilcolina. ¿Pero esto cómo sucede? Pues tenemos un cambio en el potencial de la membrana neuronal, lo que va a generar la apertura de los canales de sodio regulados por voltaje. Estos iones sodio van a entrar desde el líquido extracelular al intracelular, generando que esta sea menos negativa o más positiva, como ustedes lo gusten interpretar, de tal manera que le dé apertura a canales de calcio controlados por voltaje. Este calcio va a tener diferentes funciones muy importantes, más sin embargo yo las caracterizo en dos que son muy importantes. La vesícula sináptica va a estar unida al citoesqueleto a través de una proteína denominada sinapsina, que hace el calcio, la fosforila y permite que la vesícula sináptica se vaya al citosol de esta neurona. Ya tenemos la vesícula sináptica liberada. Ahora, ¿qué sigue? Hay unas proteínas muy importantes que se llaman proteínas SNART, donde tenemos B-SNART, que es propio de la vesícula, tenemos D-SNART, que es propia de la membrana, y tenemos la sinaptogamina, que es recensora del calcio. El calcio, ¿qué es lo que va a generar? Que la B-SNART se una con la D-SNART y de esta manera se fusione la vesícula con la membrana en un mecanismo, y una frase muy padre que dice en un libro de fisiología, que es el mecanismo de besa y corre. Y esta le va a dar la fusión a la membrana sináptica y va a liberar las vesículas de acetilcolina, ¿no? Es muy padre cuando entendemos esta parte de la fisiología, es muy apasionante. Ahora, esta acetilcolina, la cual va a ser liberada, va a llegar a unos receptores nicotínicos, ¿no? A unos canales que son canales ionotrópicos, porque dan el paso a ciertos iones sodio. Este receptor de acetilcolina tiene dos subunidades alfa, una beta, una epsilon y una delta. No tiene la gamma debido a que la gamma se encuentra en el feto. En el adulto es reemplazada por la subunidad epsilon. Este receptor de acetilcolina tiene un peso molecular de aproximadamente 275 kilodaltons y la acetilcolina llega a acoplarse a las dos subunidades alfa, lo que va a dar la apertura de los iones sodio para que pasen al mioplasma, ¿no? También el citoplasma, aquí otra célula. Aquí es importante porque aquí llega a ser la primera afectación, aquí justamente, ¿no? De la afectación en el gen CCN4, ¿no? En el CCN4A. Aquí llega la primera afectación de esta patología. ¿Y qué genera esta afectación? Al estar mutado el gen que codifica este canal, pues no va a haber la generación o el paso de los iones sodio hacia el líquido intracelular. Aquí tenemos la principal afectación, por eso la importancia de conocer la contracción muscular. Ahora, aquí tenemos, seguimos con la parte fisiológica, aquí paréntesis con la parte patológica para que vieran de dónde llega el gen afectado. Ocurre la desviación del sarcolema, todo el impulso nervioso va por el sarcolema, llega a unas invaginaciones que se llaman túbulos transversos, las cuales van a dar apertura
a los canales que también son muy importantes, que son codificados por aquí en CACNA1S. Este canal es un canal de calcio del músculo esquelético sensible a la dihidropiridina, ¿no? Apenas soy nuevo en la parte de farmacología, más sin embargo son sensibles a la dihidropiridina porque son un grupo de fármacos, ¿no? Que son calcio antagonistas como la amlodipino o el verapamilo también, el amlodipino y el difedipino, disculpen. Sí, voy a hacer nuevo en la parte de fármaco. Entonces, justamente este receptor de DHP, un receptor de dihidropiridina, va a estar en este caso mutado. Pero fisiológicamente, ¿qué pasa? Este receptor o este canal sirve como un método de mecánico, como lo que le decían al doctor Maestro analógicamente, como si fuera el sacacorchos de un vino. Va a mover al receptor de rianodina y de esta manera va a permitir que del retículo sarcoplásmico salgan los iones calcio. El retículo sarcoplásmico es un sistema especializado de la célula muscular, en el cual en las diferentes otras células se encuentra como retículo neoplásmico liso. Y eso va a permitir que los iones calcio salgan. Aquí pues tenemos esta patología, ¿no? Que se genera por la mutación en el gen, ¿no? CACNA1S. Aquí está el otro movimiento que les decía, como un sacacorcho. Entonces, aquí está la otra patología. CACNA1S, la codificación de este gen se va a encontrar mutada, la cual este canal no se va a abrir, ¿no? Y por consiguiente no se va a abrir el canal de rianodina y no va a permitir el paso de iones calcio. En el receptor de rianodina es muy importante. Este receptor es un receptor de calcio activado por calcio. Aquí se van a ver diferentes patologías como hipertermia maligna, ¿no? Y en la hipertermia maligna es una patología donde este canal, este receptor, se encuentra mutado, lo que genera que permita que pasen iones calcio. Y estos iones calcio van a estar generando contracciones sostenidas por un largo tiempo, una fosforilación de ATP muy prolongada, lo que va a generar mayor captación de oxígeno y por consiguiente la temperatura elevada. Esta es una de las características de hipertermia maligna, ¿no? Entonces, seguimos. Fisiológicamente, el calcio. Aquí vamos a tener la troponina, ¿no? La miosina, que es la miosina de tipo 2, la que se encuentra en nuestros músculos esqueléticos. Tenemos la troponina, la tropomiosina y lactina, sobre lactina. La tropomiosina, en este caso, es las líneas rojas que encontramos en este esquema. Estas van a, por así mencionarlo, tapar el sitio de unión de lactina con la miosina, van a generar eso y vamos a tener la troponina, que la troponina se va a dividir entre sus unidades, la C, la D y la I, ¿no? La que nos va a dar o nos va a importar es la subunidad C, ya que aquí va a llegar el calcio, lo que va a darle apertura y la tropomiosina gira de tal manera que va a quedar el sitio de unión libre. Aquí vemos cómo los iones calcio llegan a la subunidad C y esto va a generar que nos quede libre el sitio de unión de la miosina con lactina. Posteriormente llega un ATP a la miosina, se fosforilan ADP y esta miosina, la cabeza de la miosina, va a adherirse al sitio de unión con lactina y de tal manera va a generarnos el golpe láctico, ¿no? Y aquí vemos a nivel de todo este sarcómero, que es una unidad funcional del músculo esquelético. El sarcómero tiene diferentes bandas y líneas. Aquí tenemos como las líneas o bandas sí se van a encontrar relajadas y estas contraídas. Al igual que es importante reconocer que cuando hay una contracción las bandas Z se acortan. Estas bandas Z van a unir a la lactina y a la miosina a través de diferentes proteínas. Son muy preguntadas, de hecho nos las comentaron en el curso nacional de fisiología, que es la nebulina y la titina. La titina es la proteína más grande del cuerpo humano. La titina va a unir a la línea Z con la miosina y la nebulina va a unir a la línea Z con lactina. ¿Sirven de estructura? ¿Y qué pasa en las dos? En las dos canalopatías, el ion calcio no va a llegar a la subunidad C de la tropomiosina, lo que va a dar como resultado a de que no va a haber contracción. Ahí creo que sí estamos de acuerdo. Y ahora hablar un poquito sobre el potencial de acción, ya casi para finalizar.
Cuando tenemos un potencial de acción, tenemos que es necesario entender que hay un gradiente electroquímico, hay una diferencia como eléctrica como química. Eso nos quiere decir que los iones van a ser diferentes en su concentración como dentro como fuera de la célula, al igual que su carga eléctrica, ¿no? Dentro de la célula va a ser negativa y fuera de la célula va a ser positiva, al igual que la concentración iónica. La concentración iónica nos dice que dentro de la célula va a haber mayores ion potasio, un aproximado de 155 milequivalentes sobre litro, y fuera de la célula van a haber aproximadamente 4 milequivalentes sobre litro de potasio, a diferencia del sodio, que el sodio va a ser más abundante en el líquido extracelular, una concentración según el Guyton de 155 milequivalentes sobre litro, y dentro de 12 a 13 milequivalentes sobre litro. Entonces esto va a generar un gradiente electroquímico. Cuando nosotros generamos un potencial, un estímulo, aquí en este receptor, en el receptor nicotínico que les hablé hace un momento, se me olvidó determinar un concepto muy importante, que es el potencial graduado. Cuando nosotros nos referimos al potencial graduado, nos referimos al potencial que generan ciertos iones hacia el bioplasma, que van generando estímulos, un estímulo sobre otro estímulo sobre otro estímulo, hasta que sobrepasemos el umbral, generemos despolarización y generemos un potencial de acción. Este potencial graduado va a tener diferentes características. Una de ellas va a ser el espacio, que va a darnos a entender que al haber mayores canales o receptores nicotínicos, por consiguiente va a haber mayor capacidad de potencial graduado. Pero al igual, al haber más acetilcolina, va a haber mayor capacidad de potencial graduado. Entonces, va a haber estímulos, la suma de estímulos van a sobrepasar el umbral, que aproximadamente es alojante una carga de menos 55 milivoltios. Al sobrepasar el umbral, generamos una despolarización de membrana para generar un potencial de acción, donde le damos abertura a canales de ion sodio. Después de esto hay un periodo refractario absoluto, después uno relativo. El absoluto nos menciona en la bibliografía que a pesar de que haya un impulso muy fuerte, no va a haber una despolarización. El relativo ocurre justo cuando ya va a acabar la repolarización y dice que si hay un impulso muy fuerte, sí podemos generar una despolarización. Cuando generamos una repolarización, se inactivan los canales de sodio y se activan los canales de potasio, de tal manera que el ion potasio de dentro de la célula salga fuera de la célula. Esto para retroalimentar un poco sobre el potencial de acción. Finalmente, la hiperpolarización, como nos mencionan los libros, nos dicen que lo que va a generar la membrana en reposo es la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa. Más sin embargo, hay ciertos artículos que comentan que hay nuevos canales que se llaman canales rectificadores internos de potasio, KIR, los cuales permiten que el ion potasio entre a la célula y de esta manera ayude a generar la membrana en reposo, ¿no? Entonces, esas son nuevas cosas que se mencionan en los artículos, que casi no mencionan mucho en los libros. De hecho, en el único libro que lo he leído en el Boro, que habla un poquito sobre canales o corrientes rectificadoras. Pero bueno, aquí tenemos a Pikachu porque este es un caso fisiológicamente normal. Pero ¿qué pasa? Tenemos un caso patológico. Ya tenemos a Pikachu malo. Entonces, en este punto, que es muy importante, voy a mencionar el CACNA1S. ¿Qué pasa en el CACNA1S? Pues el receptor, ¿no?, de dihidropirimida, de HP, va a encontrarse alterado, lo que no va a permitir que, aunque haya una despolarización de membrana que vaya por todo ese arcolema, llega a la imaginación del túbulo transverso y llega hacia el receptor de HP, no va a poder activarse ni mover, como le menciono yo, el sacacorcho de la reanodina para que pueda salir el calcio. Y no va a haber una contracción, se va a reflejar en parálisis, ¿no? Así. Aquí hay dos puntos importantes fisiológicamente, dos conceptos, uno que es reobase y otro que es cronaxia. Estos son dos conceptos nuevos. El reobase nos menciona que es la intensidad mínima del estímulo que sobrepasa el umbral que genera una despolarización para generar un potencial de acción. En cambio, la cronaxia es el tiempo que transcurre en de la reobase.
La cronaxia nos dice, aquí es muy importante y muy interesante, fíjense, porque la cronaxia nos va a decir que el tiempo debe ser corto, o sea, esto debe ser rápido, o sea, los canales de sodio deben de abrirse de una manera explosiva. De lo contrario, si la fibra nerviosa o muscular se desporaliza de manera muy lenta, lo que genere que no se activen todos los canales de sodio de una manera explosiva, va a haber un estímulo que sobrepase el umbral, que genere despolarización, pero ¿qué creen? Que no genere un potencial de acción. A este reflejo se le llama, a este fenómeno se le llama fenómeno de acomodación. Es propio del libro Bernier Levy, que también es un libro muy bueno, se lo recomiendo. Entonces nos menciona que para que se pueda generar un potencial de acción, la cronaxia debe ser rápida, explosiva, abrupta, la activación de los canales de sodio. Y aquí tenemos el otro potencial de acción. A nuestro Pikachu bueno se va y llega a nuestro Pikachu malo. Y aquí en este caso este es el más interesante de todo esto, porque aquí llega la afectación al SCN4A, donde que va a generar que esos canales de sodio, que el sodio no pueda entrar al neoplasma. ¿Y esto en qué se va a traducir? En que haya la aparición de corrientes rectificadoras anómalas de potasio, o sea, en vez que entre el ion sodio va a entrar el ion potasio, para generar algo así que nos atrevemos a mencionar, que no sería una despolarización porque no es algo fisiológico. Entonces lo nombramos en el artículo y en el método de estudio, en el protocolo de investigación de la parálisis hipocalémica hereditaria en personas en una familia del Valle de Etla, como la pseudodespolarización. Ocurre una pseudodespolarización, no hay una despolarización fisiológica, hay una pseudodespolarización porque no es correcto que esta corriente rectificadora anómala meta los iones potasio, y eso se va a traducir que no va a haber un estímulo que despolariza el colema y por consiguiente no va a haber activación de la PHP, y eso se va a traducir, no hay ion calcio, no llega a la subunidad C de la troponina, no hay contracción. Y esta es lo padre de entender estas canalopatías, ¿no? Sin más que añadir, comentar un poquito sobre la conclusión. La parálisis hipopotasémica hereditaria es una enfermedad rara que destaca la importancia de conocer y comprender las enfermedades poco comunes. El conocimiento de estas afecciones no solo mejora el diagnóstico y la atención de los pacientes, sino que también contribuye a la investigación médica y el apoyo social necesario para abordar las necesidades de quienes padecen enfermedades raras. La conciencia y el interés en las enfermedades raras son esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y avanzar en la medicina. Y como dice esa frasecita que puse ahí, no podrás luchar contra una enfermedad mientras no seas consciente de que te hace daño. Y como me dicen muchos de mis doctores, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Esto es muy importante y nos hace reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Sobre lo que no sabemos. Siempre me decía mi mamá o mi papá, el que nada sabe, nada teme, pero entre más sé, más me dan miedo las cosas. Estas son mis referencias, y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna opinión sobre el tema, pues estoy abierto a cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias por su atención y por la oportunidad de hoy. Y eso que estaba nervioso, parece, ¿no? Bien, ¿por qué? ¿Por qué incluir este tema? Porque tenemos, aunque es una enfermedad rara, hay una cantidad importante de casos, 18, en la población del Valle de Etla. Entonces, con las limitaciones que implica todo esto, estamos trabajando el aspecto clínico con un alumno que se va a titular a través de una tesis. Entonces, él hizo favor de, tomamos su información, le avisamos después. Entonces, pero es importante porque, las posibilidades de llegar
de que un paciente llegue en el internado o en el servicio social, ¿sí? Es real. Y como decía Calimán, si los ojos no ven lo que la mente desconoce. Entonces, al menos ya tener una idea de lo que se trata este padecimiento. ¿Nos acompaña, doctor Merlín? ¿Puedes subir tantito? Entonces, vamos a darle las gracias a Jared. Bueno, antes, si hay alguna duda, algún comentario, es muy sano, tenemos tiempo. Bien, entonces, aquí el doctor Merlín, Alberto Merlín, le entrega el reconocimiento a Jared. Y el compromiso que tenemos pues es bastante grande, ¿no? Bien, pues vamos bien adelantados en cuanto a nuestro horario. Vamos a tomar unos 15 minutos para que vayan a tomar café, a desayunar, a vaciar la vejiga, ¿sí? No sea que les vaya a dar parálisis hipocalémica. Entonces, 15 minutos y continuamos, hacemos una pausa. Gracias.